La paz esté con ustedes. Llegamos, por supuesto, hoy es Domingo de Ramos, el momento en que la Iglesia lee una de las grandes narrativas de la pasión de los evangelios sinópticos, este año de San Mateo. Si revisan mis sermones archivados, verán que he predicado muchas veces sobre estas narrativas de la pasión. Lo que quería hacer hoy, este año, es mirar un texto, uno de los textos más preciosos que tenemos en toda la tradición. Se nos ofrece como segunda lectura en la misa de hoy y pienso que no le prestamos la suficiente atención. Me refiero a este breve pasaje del segundo capítulo de Pablo a los Filipenses. Recuerden, Pablo ha estado evangelizando en la actual Turquía, Asia Menor, y luego dice que a través de un sueño, él tiene el llamado de ir a Macedonia para cruzar a lo que es hoy Europa y comenzar a predicar el evangelio allí. Y uno de los primeros lugares a donde llega es el pequeño poblado de Filipos. Era un poblado importante para los romanos debido a la gran batalla que se había librado allí luego de la muerte de Julio César, cuando Bruto y Casio fueron conquistados por Marco Antonio y Octaviano. Era entonces una ciudad importante y uno de los primeros lugares de Europa donde predica Pablo. Y piensen, eso conduce a la evangelización de todo el continente europeo que luego llevó la fe cristiana a todo el mundo. Las palabras que escribe entonces a esa pequeña comunidad son extremadamente importantes y les escribe una carta con una especie de cariño personal. Es claro que los ama. Bueno, en el segundo capítulo encuentran este pasaje. Son las palabras de Pablo, pero se cree que el corazón de ellas es un himno o una clase de poema que probablemente Pablo aprendió de la liturgia cristiana en los primeros días. Ahora bien, si les escribe a los filipenses en algún momento de mediados de la década del 50 del siglo I, que parece lo más probable, y si para ese momento él ya había incorporado un himno que se estaba usando, estas palabras, en su esencia, se remontan a los comienzos mismos del cristianismo, y pienso que sirven como una hermosa declaración resumida de la fe cristiana. Permítanme entonces dar un breve repaso a algunos de estos maravillosos movimientos. Pablo dice Jesucristo o Christos Jesús en su griego, pero en su mente hebrea debe haber estado pensando Mashiach Yeshua, Jesús, el ungido. Mashiach significa el nuevo David, el nuevo rey de Israel. Mashiach Yeshua. Siendo Dios, podría decirles algo, no le crean a la gente que les dice que creer en la divinidad de Jesús es cierta adición tardía, que sucedió en la época de Constantino, que fue inventada por teólogos posteriores. Tonterías. Uno de los primeros textos que tenemos sobre Mashiach Yeshua, sobre Christos Jesús, uno de los primeros textos que tenemos dice que era Dios. Verdadero hombre, por supuesto, pero siendo Dios. No piensen que los cristianos se inventaron más tarde. Tonterías. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Noten aquí algo muy interesante. ¿Quién es este Dios a cuyas prerrogativas no debía aferrarse? Bueno, debería haber otro que es también Dios. No les crean a aquellos que dicen, la doctrina de la Trinidad, esa es una invención posterior, siglos después. Tonterías. Desde estos primerísimos textos tenemos al Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, pero el Hijo es el que dice, no me aferro a la condición divina del Padre, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. El Hijo, que siendo Dios, el Hijo que es divino, se vacía a sí mismo voluntariamente. El griego allí es el término kenosis. Se vacía a sí mismo voluntariamente y toma la forma de un siervo. Es maravilloso. ¿Cómo es el poder de Dios? No es como el dominio. No es como alguien que se aferra a las prerrogativas. El poder de Dios se expresa precisamente en una voluntad de vaciarse a sí mismo por amor, tomando la forma de siervo.
viniendo en forma humana. Un siervo. Sabían lo que era un esclavo. La esclavitud estaba diseminada en esa sociedad. El rango más bajo en la escala social, un esclavo. ¿Cuán lejos desciende el Hijo de Dios en esta kenosis? Ya que no considera que debía mantener ni aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino anonadarse a sí mismo. ¿Cuánto? Lo hizo hasta las últimas consecuencias. Primero, nuestra humanidad. Este es el creador de todas las cosas, es el fundamento de la existencia, es el puro acto de la existencia misma, que por amor voluntario se vacía a sí mismo y se introduce en nuestra modesta humanidad. Pero más aún, sin convertirse en un rey o en un potentado o un rico, sino volviéndose como un esclavo, como un sirviente. Se hizo humilde. Piensen en esto por un segundo. Nombren cualquier otra tradición religiosa o filosofía que diga que Dios, el creador de todas las cosas, está señalado por la humildad. Decimos muchas cosas sobre Dios, sobre su compasión, sobre su amor o sobre su justicia, sobre su soberanía o su omnipotencia o lo que sea, pero humildad. Ese Dios se vació a sí mismo hasta tal punto en que se convirtió en un humilde servidor. Ahora les empieza a dar vueltas la cabeza un poquito. Si no es así, es porque no están entendiendo lo que dice Pablo. Si no es así, no están comprendiendo de qué trata el cristianismo. Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que descendió hasta nuestra humanidad. Sí, incluso hasta el punto de ser un esclavo. Escuchen esto ahora. Por obediencia, en sí mismo es interesante. ¿Quién es el que se vuelve obediente? ¿Quién obedece a quién aquí? Bueno, el Hijo está obedeciendo a su Padre. Nuevamente, no me digan que la Trinidad y este tema de Padre e Hijo se inventó mucho más tarde, que Jesús fue solo un predicador judío fascinante, itinerante, que nos enseñó bellas verdades éticas. No tiene sentido. Tonterías. Desde los primeros textos que tenemos sobre él, de lo que se está hablando es de su divinidad y cómo el Hijo, obedeciendo al Padre, desciende todo el recorrido. ¿Hasta dónde bajó? Escuchen. Por obediencia aceptó incluso la muerte. Quiero decir, si dijeras, de acuerdo, el Hijo de Dios se hizo humilde, se convirtió en uno de nosotros, de acuerdo, incluso se convirtió en un siervo, un esclavo para nosotros, pero de algún modo no se le va a permitir morir, no va a morirse. No, Pablo dice, por obediencia aceptó incluso la muerte. Bueno, descendió aún más, escuchen, incluso una muerte de cruz. La cruz es un símbolo religioso encantador. Para esta gente no. Ni tampoco para aquellos que escuchaban esto. Créanme, cuando escucharon muerte en una cruz, les corrió frío por la espalda. Porque sabían exactamente cómo era la cruz. Esta forma brutal de torturar hasta la muerte, produciendo un dolor literalmente excruciante. Esto es, de la cruz. Excruciante hasta el punto de la muerte. ¿Ven lo que está diciendo Pablo aquí? Siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aceptó obedientemente incluso la muerte. Descendamos más bajo, muerte de cruz. Lo que se está describiendo aquí, y qué maravilloso que en el Domingo de Ramos lleguemos al punto culminante de la Cuaresma y estemos reflexionando sobre la pasión de Jesús. Eso es exactamente sobre lo que él estaba reflexionando aquí también. La trayectoria descendente del Hijo de Dios hasta lo más bajo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Ustedes dirán, bueno, de acuerdo, supongo que es un pequeño e interesante acto acrobático que hizo el Hijo de Dios. Fue un acto acrobático de amor. Porque, ¿por qué descendió todo el trayecto hasta nuestra limitación y hasta dentro de nuestra humanidad con todas sus luchas y lo demás? ¿Por qué hizo todo el recorrido descendente hasta la muerte misma? Sí, incluso muerte en la cruz. Porque quería alcanzarnos a todos nosotros que habíamos deambulado lejos del Padre. ¿Recuerdan? Aquel al que obedece es al Padre, aquel a cuyas prerrogativas no quiso aferrarse, pero a partir del amor obediente recorrió todo el camino descendente hasta lo más bajo, para reunir a todos los que habían deambulado lejos del Padre. Continuemos con este fascinante y breve himno con el que los primeros cristianos estaban intentando articular lo que creían. Por eso, Dios, ahora hablamos de nuevo del Padre, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿ven lo que está sucediendo aquí? El Padre envió al Hijo todo el recorrido descendente para sujetar a todos los que habían deambulado lejos del Padre. Pero ahora, al exaltar al Hijo, todos son traídos de regreso al Padre. Esto no es simplemente, hey, Jesús es algo, es Jesús habiendo hecho todo el recorrido hasta los límites del abandono de Dios. Todos los que fueron sujetados puedan ser ahora llevados de regreso al Padre. El amante envió al amado todo el camino descendente para que en el amor que los conecta pudiera traerlos de regreso. Puesto más tarde en lenguaje teológico, el Padre envió al Hijo todo el recorrido descendente para que en el Espíritu pudiera reunirlos de regreso en su vida. Ahora, en el final, meditemos brevemente sobre esto, esta línea maravillosa. Todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Allí está de nuevo Mashiach Yeshua. Jesús el ungido es Señor. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Es encontrarnos a nosotros mismos, pecadores que han deambulado lejos de Dios, encontrarnos una vez más siendo llevados de regreso hacia la alabanza correcta del Padre. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo a Jesús nuestro Señor. Todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vean, ¿qué es el pecado? Pecar es deambular lejos del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Tanto amó al mundo que envió a su único Hijo todo el recorrido descendente hasta lo más bajo, sí, hasta la muerte en la cruz, para que pudiéramos ser reunidos de regreso en el Espíritu con Él. Así que en este Domingo de Ramos, mientras meditamos sobre la pasión del Señor, encuentren de nuevo la capacidad de decir, para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Y Dios los bendiga.